Hola a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar que hemos preparado en exclusiva para todos los usuarios que se registran a la versión gratuita de Markitude. El objetivo de este webinar es conocer un poquito el funcionamiento de la herramienta y saber cuáles son los primeros pasos a realizar para que todo funcione correctamente y podáis disfrutar de la herramienta y sacar todo el provecho que ofrece. ¿Vale? Antes de empezar, me gustaría presentarme rápidamente y que me pongáis cara. Soy Judith Barranco y soy Customer Success Manager en Markitude. Markitude es una compañía que desde hace ya muchos años desarrolla una herramienta propia de Marketing Automation. Desde sus inicios, Markitude ha ido ampliando sus funcionalidades y su alcance, y a día de hoy resulta una herramienta muy valorada por sus usuarios por ser muy completa y intuitiva, entre otros aspectos a destacar. Mi función en la compañía es orientar y ayudar a todos aquellos usuarios que quieran probar Markitude y ver de qué manera puede ayudarles a impulsar sus estrategias de marketing digital. Si os surge cualquier duda, os agradeceré que las apuntéis y al final de la presentación me quedaré el rato que sea necesario pues, para poder ir resolviendo cada una de las dudas que os hayan surgido. ¿De acuerdo? Bien, antes de nada haremos una pequeña presentación, introducción a la herramienta para que nos ubiquéis. ¿Vale? Markitude, como os comentaba, es una herramienta de Marketing Automation que lo que nos permite es automatizar algunos procesos dentro de una estrategia de marketing digital. ¿Vale? Esto pues, tiene una serie de ventajas que principalmente es el poder, nos permite diseñar toda la estrategia digital completa, desde analizar el tráfico web, como capturar leads a través de los formularios que podamos diseñar desde Markitude para insertar en la web. ¿Vale? Digamos que todo el procedimiento desde que vamos generando todos estos nuevos leads y irlos impactando con contenidos relevantes y un poquito empujarlos hacia la compra. ¿De acuerdo? Otro aspecto muy importante es la optimización de recursos, ¿vale? El hecho de automatizar ciertas tareas que haciéndolas de forma manual son tareas muy rutinarias y le tenemos que dedicar recursos en tiempo y en personal, ¿no? Pues una herramienta como Markitude nos permite ahorrarnos muchos recursos, ¿no? Reduciendo coste y tiempo del personal que se tiene que dedicar a realizar estas tareas. ¿De acuerdo? Otras ventajas que nos ofrece Markitude como una herramienta de Marketing Automation es que nos permite crear procesos de marketing complejos de una forma muy sencilla. Podemos controlar todos los puntos de contacto que vamos teniendo con cada uno de los usuarios que tenemos en nuestra base de datos. Y muy importante también nos permite medir el impacto de cada una de ellas campañas. Por ejemplo, lanzamos una campaña de email marketing, pues vamos a poder obtener el análisis, ¿no? Las estadísticas de cómo ha funcionado este envío y el éxito que ha tenido. ¿De acuerdo? También nos permite, como os comentaba antes, generar una serie de procesos de lead nurturing o en castellano maduración de leads, en los que vamos a poder crear una serie de procesos automatizados y en función de cómo vaya interactuando el lead, lo vamos a llevar por el camino que nosotros deseamos, con el objetivo de irlos madurando y empujarlos a la compra. ¿De acuerdo? Además de procesos de maduración de leads, pues nos permiten crear muchos otros procesos. Por ejemplo, pues procesos de onboarding para nuevos clientes, campañas de fidelización y cualquier otro proceso que se nos ocurra para generar una experiencia del usuario diferencial. Bien, aquí en este pantallazo podéis ver las principales funcionalidades que dispone de la herramienta, ¿vale? Como veis, son muchas, desde la parte de analítica web, ¿vale? Para analizar todo el comportamiento de visita de todos los usuarios que están llegando a nuestra página web, ¿vale? A partir de aquí, cuando ya tenemos este tráfico generado a través de los formularios que se pueden diseñar de una forma muy sencilla en la herramienta, para que podamos insertar en aquellas páginas en las que deseemos de la web y intentar capturar el mayor volumen de leads posible. ¿Vale? Una vez vamos teniendo esta base de datos, que también podéis importar la que tengáis vosotros actualmente,
vamos a poderlos impactar con campañas de email marketing masivas, con todos los procesos automatizados que os comentaba, ¿vale? Y la herramienta también nos permite crear contenido como landing page para poder lanzar campañas o pop-ups para intentar mejorar la conversión, ¿no? Además, también nos ofrece un módulo de social media que nos permite programar publicaciones en redes sociales, LinkedIn, Twitter y Facebook, para ser concretos, e incluso nos pone a nuestra disposición un módulo de ventas en el que el objetivo es hacer el traspaso de leads cualificados desde el equipo de marketing al equipo comercial y para que el equipo comercial pueda realizar el seguimiento de todas las oportunidades, ¿no? De ir avanzando fase por fase, ir agregando tareas, para poder disponer de una forma ordenada de toda la información de cómo se encuentra esa oportunidad, ¿vale? Así hasta ganarla o perderla, ¿de acuerdo? Bien, hecha esta breve presentación, vamos a pasar a ver cómo es la interfaz y cómo funciona, ¿vale? Todos vosotros debéis haber recibido un email como este cuando disteis de alta la cuenta, ¿vale? Entonces, en este email podemos ver cómo se accede a la herramienta, ¿vale? Markitude es una aplicación web que se puede acceder a través de esta URL genérica y se os habrá proporcionado un nombre de usuario y una contraseña, ¿vale? Bien. Vamos a acceder a través de la URL, ¿vale? Y nuestro usuario. Nos conectamos. Esto en el caso de que tuvieseis diferentes cuentas, veríais las distintas cuentas aquí. Vamos a cambiar. Y si solo tenéis una, pues directamente entraríais a la que corresponda, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que Markitude siempre se construye, digamos, en torno o se nutre de un entorno web, ¿vale? En este caso, nosotros estamos monitorizando este dominio que veis aquí, que es pues, una página que tenemos para poder preparar todos estos entornos de demo. A partir de aquí, uno de los primeros pasos es insertar el código de seguimiento para que seamos capaces de trazar todo el tráfico que se está generando el sitio web que estemos monitorizando, ¿de acuerdo? Vamos a ver un documento que tengo aquí, ¿vale? Que luego os pasaremos, que os servirá un poquito de guía para los primeros pasos, ¿de acuerdo? Las primeras configuraciones técnicas que debéis realizar, que aquí no os podemos ayudar nosotros porque solo tenéis acceso a estos aspectos vosotros, ¿no? Es primero, bueno, vamos a empezar por insertar el código de seguimiento, ¿vale? El código de seguimiento lo podréis encontrar desde el menú principal, como veis es el que nos da acceso a los diferentes módulos. Hay un módulo de configuración en el que tenemos esta entrada de código seguimiento. Desde aquí podéis copiar este código, muy similar al de Google Analytics, e insertarlo en aquella web, en aquella página web con vuestro gestor para que seamos capaces de analizar todo el tráfico de visitas. Una vez insertéis este código, que lo recomendable es que sea en el footer para poder analizar el tráfico de todas las páginas, ya digamos que veremos que desde el módulo de analítica web se empiezan a registrar desde esta entrada de visitas web todas las visitas que se están generando. ¿Qué información podemos obtener aquí? Podemos obtener la fecha y hora de la visita, la duración, la IP. En cuanto a la IP es muy interesante, nosotros hacemos una consulta en una base de datos de Whois y en muchos casos cuando la IP es fija podemos ver qué empresa es la que está realizando esta visita, lo cual si tenéis un modelo de negocio B2B puede resultar muy interesante esa información, ¿de acuerdo? También podemos ver en esa sección de navegación cuántas páginas han visto, cuál ha sido el recorrido de este usuario por nuestra web, ¿vale? Veríamos en este caso pues todas las páginas en las que ha estado y la duración que ha estado en cada una de ellas. Volvemos hacia atrás. Vale. ¿Qué información más? Podemos ver también la procedencia geográfica de estas visitas
el origen, esto es muy importante. Incluso podemos filtrar para saber qué canales nos están aportando más tráfico, ¿vale? Como veis, podemos filtrar por las visitas que provienen de tráfico directo, por búsqueda, por referencia web, por correo electrónico, ¿no? Que hayamos lanzado una campaña de electrónico y hayamos generado tráfico en nuestra web, o por social media. También podemos ver la página de entrada y la página de salida, ¿vale? Bien. También tenemos esta entrada de visitantes anónimos que, como veis, bueno, esto equivale un poquito a la cookie, ¿vale? Cada vez que llega un visitante del que todavía no nos ha dejado sus datos, Markitude le asigna un alias que equivale un poquito a la cookie que le dejamos en su navegador y en su dispositivo. ¿De acuerdo? Y le vamos haciendo el seguimiento mediante esta cookie. Si alguno de estos usuarios al cabo de unos días o de unas semanas se vuelve a conectar en nuestra web y nos deja sus datos a través de algún formulario de contacto, pues ya haremos a este visitante pasará a ser un lead con su ficha de contactos, los datos que nos haya dejado almacenados, ¿vale? Y muy interesante también que haremos digamos que vincularemos su histórico de visitas como visitante a la ficha del lead, ¿de acuerdo? Estas serían las partes más importantes de la analítica web a tener en cuenta. Iréis viendo durante la presentación que casi todas las páginas de Markitude trabajan con estas tablets que les llamamos grids, ¿vale? En las que nos permiten filtrar, ¿vale? Todas las columnas y en la que todos estos datos que vemos en verde siempre nos llevan a más información, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si pulsamos a este, pues nos da un poquito más de información sobre este visitante, ¿vale? Bien, el otro aspecto técnico que debéis realizar es crear un subdominio personalizado. Esto se hace mediante un puntero DNS del tipo CNAME, ¿vale? Tenéis las indicaciones en el email que debéis haber recibido, ¿vale? Esto con la empresa con la que tengáis registrada vuestro dominio. Normalmente soléis tener como un panel de configuración. A través de ese panel de configuración se trata de únicamente crear un puntero DNS, ¿vale? En el que digamos, nosotros por defecto, si está disponible, siempre usamos content.markitude.com, en este caso. Y lo que tenemos que decir es que este subdominio que queremos, que el objetivo es que podamos mostrar los contenidos que creemos en Markitude bajo una URL personalizada que contenga vuestro dominio y que pueda aportar mayor confianza al destinatario, pues se pueda mostrar, pues eso, ¿no? De una forma personalizada. Todos esos recursos que creemos en Markitude. ¿Vale? Entonces hay que crear este puntero y que apunte la URL de destino tiene que ser siempre la URL de acceso a la suscripción, ¿vale? Esto en el email tenéis las indicaciones, ¿vale? Pero de todos modos, en este documento, estos titulitos son enlaces al centro de soporte que podéis consultar siempre que queráis, desde el widget de ayuda de la suscripción, ¿vale? Desde aquí. Siempre que tengáis cualquier consulta, podríamos, por ejemplo, crear subdominio, ¿no? Hacer una búsqueda. Esto nos hace una búsqueda en una base de datos de conocimiento en la que podemos ir consultando los artículos y si aún así no encontramos aquello que necesitamos, pues también podéis abrir un ticket que le llega al equipo de soporte para que puedan resolver vuestra consulta, vuestra duda, vuestro problema, ¿de acuerdo? Esto es muy útil. La verdad que el tiempo de respuesta es bastante breve, por lo que no os puede ayudar mucho, ¿de acuerdo? Bien, volvamos al documento. Vale, ¿ves? También tenéis algunos enlaces en los que se explica cómo insertar el código, dónde insertarlo. Por eso yo siempre os recomiendo que cualquier duda que tengáis, hagáis la consulta desde el widget de ayuda. Bien, una vez realizadas estas configuraciones iniciales, veamos cuáles serían los primeros pasos a realizar para poder ya empezar a trabajar con la herramienta. ¿Vale?
Primero de todo, tendríamos que subir los contactos con los que ya tengáis en vuestra base de datos, con los que ya queráis empezar a trabajar y a impactar, ¿vale? Antes de nada, si tenéis algunos contactos ya que se os han dado de baja, que se llama pues, la lista negra, ¿no?, de contactos, también podéis importar los contactos de vuestra lista negra. De este modo, si lanzamos una campaña posteriormente, evitamos impactarlos con aquellos usuarios que ya se han dado de baja. ¿De acuerdo? Entonces, aquí los pasos serían, primero, importar la lista negra y segundo, hacer la importación de leads, ¿vale? Esto se realiza desde el módulo de gestión de leads, ¿vale? Donde vamos a poder gestionar a todos nuestros contactos. La lista negra la tenemos en suscripciones email, ¿de acuerdo? Aquí tenemos almacenados todos los leads que se van dando de baja. Para importarla tenéis aquí este botón de importar, en la que podéis subir un archivo CSV o copiar y pegar los datos desde un Excel, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso antes de importar la base de datos sería importar la lista negra, ¿vale? Copiaríais aquí los datos, seguís las indicaciones y se realiza la importación. Una vez importada la lista negra, pasaríamos a importar la base de datos desde el módulo de gestión de leads. En esta última entrada de importar leads. El procedimiento es muy similar. Copiaríais los datos, por ejemplo, desde un Excel, ¿vale? Y en la siguiente pantalla lo que veríamos sería, nos dejaría hacer el mapeo para que podamos mapear los campos a los que se corresponde cada uno de los valores, ¿vale? Diríamos, vale, pues esta columna es el nombre, esta columna es del correo electrónico, esta columna es lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que tengáis en cuenta los campos que tiene el lead por defecto, ¿vale? Vosotros cuando accedáis veréis que esta tabla de registro de leads, que es donde se van almacenando todos los contactos que hay en la base de datos, estará en blanco, ¿vale? Podéis crear un lead de ejemplo, ¿vale? Prueba. Lo único que necesitamos así como obligatorio para poder crear un lead es un nombre y un correo electrónico, ¿de acuerdo? Vale. Entonces ya tendríamos creado, nos valida el correo electrónico para evitar duplicados, ¿vale? Y guardamos. Entonces, todos estos datos que veis aquí son los que vienen por defecto hasta aquí, ¿vale? Los datos de contacto, los podemos vincular a una empresa y la dirección. Son los que vienen por defecto en el lead. Si vosotros adicionalmente tenéis alguna información de vuestros contactos que no esté contemplado en ninguno de estos campos, podéis crear campos personalizados para recoger esta información. ¿Vale? Estos campos no vienen por defecto en la ficha del lead, sino que los podéis configurar a vuestro gusto en función de lo que necesitéis conocer de vuestra audiencia. ¿De acuerdo? Podéis crear campos de todo tipo. Es muy sencillo crear un campo, desde añadir campo. Se nos abre esta ventana modal y aquí podemos seleccionar el tipo de campo que queremos. Pues queremos una lista desplegable, ¿no? Aquí crearíamos el nombre de este campo, como le queremos llamar, y aquí los diferentes valores, ¿vale? Podríamos añadir todos los valores que queramos. ¿De acuerdo? Y así podéis ir creando todos estos campos que pueden ser, pues como hemos visto, desplegables, o de fecha, o de texto, o multiopción, como queráis, ¿de acuerdo? Bien. Ahora ya tendríamos la lista negra y los contactos importados, ¿vale? Ya hemos visto también cómo funciona, cómo se crea un campo personalizado de lead. Mi recomendación siempre es que si necesitáis importar alguna información que no se recoja en la ficha del lead por defecto, antes de la importación creéis el campo personalizado para poder importar también esa información que vosotros ya disponéis de vuestros contactos, ¿vale? Sigamos en la guía. Bien, aquí
vamos a poder ver cómo funcionan los grupos de etiquetas y las etiquetas. Se trata de un elemento que nos va a permitir segmentar nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Veamos cómo funciona. Las encontramos también en el módulo de gestión de leads, etiquetar leads. Aquí el funcionamiento es, deberíamos crear grupos de etiquetas, como por ejemplo, pues áreas de interés, ¿vale? Dentro de este grupo vamos a crear los diferentes valores, desde aquí, desde etiquetas. En este caso, pues áreas de interés. Imaginaos que es una consultora de marca, ¿no? Y pues están en las diferentes líneas de negocio de la compañía o servicios, ¿no? Luego estas etiquetas las vamos a poder utilizar en formularios, las vamos a poder utilizar en procesos de nurturing, ¿no? A procesos automatizados, de manera que se le van a ir agregando al lead o eliminando en función de sus interacciones. Y después podremos filtrar desde el registro de leads por todos aquellos leads que contengan la etiqueta pues, que se han interesado en Brand Experience o cualquier etiqueta de las que tengamos creadas, ¿de acuerdo? Esto nos sirve pues, para después poder personalizar un poquito más las campañas con la información que tengamos almacenada. Después tenemos las listas de marketing. Las listas de marketing también nos permiten segmentar nuestra base de datos. Por ejemplo, si vosotros tenéis ya en vuestra base de datos alguna diferenciación, podríais importar lista por lista, por ejemplo, y en una importación enviar a esos todos los contactos a una lista en concreto. Imaginaos que habéis ido a un evento, habéis conseguido una serie de contactos y queréis hacer la importación. Pues en el momento de la importación ya veréis que os deja añadir a todos esos leads a una lista concreta que podría llamarse asistentes al evento X, ¿vale? Y así con cualquiera. Bien. En este documento también nos explican cómo se crean las etiquetas y las listas, ¿de acuerdo? Otro tema importante son los temas y tipos de comunicación. Este es el modo en que la herramienta nos permite gestionar las preferencias de comunicación de nuestros contactos, ¿vale? Para poder configurar nuestros temas y comunicaciones es desde el apartado de suscripciones email, ¿vale? En esta primera entrada de temas y comunicaciones vemos pues, los diferentes temas que tenemos en esta suscripción. Aquí la idea es que hagáis alguna clasificación de la tipología de comunicaciones que soléis lanzar. En este caso, por ejemplo, se trataría de una consultora tecnológica, ¿vale? Y tenemos un tema para compañía y luego otro para cada línea de negocio. Dentro de compañía podemos crear diferentes comunicaciones para diferenciar casos de éxito, marketing digital, ofertas, etc. Con estos temas y comunicaciones que configuremos, se genera la página de suscripciones. ¿Vale? Aquí podemos ordenar el orden en que queramos que se muestren los temas. Podemos personalizar un poquito desde el editor, ponerle el logo, poner una breve introducción a esta página y se nos genera esta página en la que cuando lancemos un email siempre tendremos que poner el enlace a la baja que llevará esta página. Aquí los usuarios que accedan a ella mediante un correo electrónico que puedan recibir podrán definir los temas y tipos de comunicación que les interesa recibir, o los que no están interesados en recibir notificaciones, ¿de acuerdo? También tendrán la opción de darse de baja total de nuestras comunicaciones, pero un poco el objetivo es que definiendo estos temas evitemos que se den de baja de nuestras comunicaciones. ¿De acuerdo? Bien. Pues bien, ya lo tendríamos todo preparado para lanzar una primera campaña de email marketing. Vamos a ver cómo. ¿Vale? Vayámonos al módulo de email marketing. ¿Vale? Aquí el funcionamiento es desde las plantillas de correo. La idea es que podamos crear todas nuestras plantillas base que solemos utilizar para nuestras comunicaciones. Si le damos aquí a nueva,
veremos que tenemos tres tipos de editores. El más intuitivo, el más sencillo es este de bloques, que es de ir arrastrando bloques de contenido y configurándolos y personalizándolos. Es muy intuitivo. También se puede subir un HTML si alguien nos trabaja en algún diseño en código. Siempre está la opción de poder cargar el HTML. Y este es un editor intermedio, ¿de acuerdo? Yo os recomiendo que uséis el editor de bloques. Vamos a entrar en una plantilla. ¿Vale? Cuando creamos una plantilla siempre tenemos que configurar los datos del envío, ¿no? Un nombre interno para nosotros poder identificar de qué plantilla se trata, el asunto, el remitente, ¿vale? Y el tema y la comunicación a la que pertenecen, ¿vale? Veremos que de todos modos por defecto siempre hay uno definido, ¿vale? Por lo tanto, por lo que si no habéis creado ningún tema todavía, no os preocupéis porque siempre hay uno por defecto que es general y comunicado que se pueden utilizar. Pasamos entonces a la siguiente pestaña del asistente, desde la que podremos editar esta plantilla de correo, ¿vale? Aquí tenemos la plantilla que hemos diseñado. Como veis, es muy sencillo, ¿vale? Desde este apartado de aquí podemos ir creando la estructura que queremos para este envío y después podemos ir personalizando. Bueno, tenemos que arrastrar el tipo de contenido que queremos. Pues aquí queremos una imagen, por ejemplo. Aquí queremos texto y aquí le vamos a poner un call to action, ¿vale? Las imágenes, si le damos a buscar, se nos abre la galería de recursos disponible en Markitude. Aquí se van a ir alojando todos los contenidos que subáis, ¿de acuerdo? También tenemos la opción de buscar fotos gratuitas en un banco de imágenes. Por ejemplo, vamos a buscar imágenes de playa. Podríamos utilizar cualquiera de estas imágenes que se nos muestran, ¿de acuerdo? Importaríamos y la insertaríamos, ¿de acuerdo? Y así ir configurando todos los elementos que queremos. Podemos cambiar el color al botón, le cambiamos el texto. Vale. También le podríamos añadir una URL donde queramos que redirija o también podríamos enlazar un archivo que tengamos subido a nuestra galería. ¿De acuerdo? Y así poquito a poco iríamos configurando nuestras plantillas de una forma muy sencilla. ¿Vale? Desde aquí, desde el editor, también tenemos este botón de vista previa en la que podemos ver cómo quedará este email en un dispositivo de escritorio o en un dispositivo móvil. El diseño, como veis, es totalmente responsive. Vale. Bien, cuando tenemos ya todas nuestras plantillas creadas o algunas de ellas, ya vamos a poder lanzar un envío. Para lanzar un envío tenemos que ir a la pestaña de envíos masivos y desde aquí se van registrando todos los envíos que creemos. Ya pueden ser los que ya están procesados, alguno que esté en borrador porque todavía no lo hemos confirmado, o otro estado sería en espera. Por ejemplo, si ya hemos confirmado un envío, pero lo hemos programado para mañana, nos saldría aquí en espera. Vamos a entrar en uno ya procesado para que veáis cómo se muestran las estadísticas, ¿vale? Aquí tenemos el resumen. Y pestaña a pestaña nos va dando más información. Este es un resumen estadístico del envío, pero si vamos entrando, ya en destinatarios veremos la lista de marketing a la que se ha enviado. En enviados podemos consultar todos los correos que han podido enviarse, las aperturas, quién ha abierto el correo, quién ha hecho clic. Recordad que siempre podemos filtrar por estas tablas, ¿de acuerdo? En esta pestaña de no enviados veríamos los que no han podido salir por algún error y el sistema nos indica el motivo por el que no se ha podido enviar. Desde aquí podemos consultar los leads que se han dado de baja a raíz de este envío y también podríamos consultar los clics. ¿Qué leads han hecho clic en qué enlaces? ¿De acuerdo? Para crear un nuevo envío, desde la
página de envíos masivos, crearíamos uno nuevo y se nos abre el asistente y únicamente hay que seguir paso por paso las indicaciones. Aquí podemos seleccionar alguna de las plantillas que ya tengamos creadas, ¿vale? Por ejemplo, esta, seleccionaríamos plantilla. Nos pregunta si deseamos copiar los datos del envío. Si le decimos que sí, vemos que se nos cargan los datos del envío, pero desde aquí podríamos modificarlos, ¿vale? También podríamos programar este envío pues, para el próximo martes a las 4:30. Y también podemos darle un nombre al envío para que lo podamos identificar internamente, ¿vale? Una vez seleccionada la plantilla, iríamos a destino y desde aquí podríamos seleccionar las listas a las que queremos hacer llegar este envío, ¿vale? Vale, seleccionamos. No os preocupéis por si hay un lead que lo tenemos en varias listas, ¿vale? No pasa nada. El sistema controla los duplicados que puedan haber en un envío y los bloquea para que únicamente reciban una vez el email, ¿de acuerdo? Pasamos a la pestaña de contenido. Aquí se nos carga la plantilla que hemos seleccionado en el primer paso y podemos hacer algún cambio. Si corresponde, este cambio solo afectará al envío que estamos realizando, no afectará a la plantilla original. Guardaríamos. Vale, entonces desde aquí podríamos enviarnos un correo de prueba a la dirección que introduzcamos, pulsando el botón enviar. Veríamos la plantilla y vemos el total de correos que van a salir. ¿Vale? Nosotros habíamos seleccionado en total de las listas 22 leads. ¿Qué ocurre? Que hay 8 emails duplicados y 6 que no aceptan correo. Por tanto, solo se van a enviar 8. ¿Vale? Como veis, el sistema controla tanto los emails duplicados como los correos electrónicos que se han dado de baja. Entonces, confirmaríamos el envío y llegada la fecha se lanzaría. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Ya hemos visto cómo lanzar una campaña de email marketing. Como habéis podido ver, es muy intuitivo, muy sencillito. Vayamos a ver otro de las funcionalidades que creo que son más útiles, ¿vale? Y que a mí personalmente me gusta mucho porque bueno, se pueden hacer muchas cositas, ¿de acuerdo? Es los que os comentaba de los workflows automatizados. Este apartado lo encontramos dentro del módulo de email marketing también y en este apartado de procesos de nurturing, ¿vale? Aquí se recogen otra vez, de nuevo, pues todos los procesos que ya hemos creado, ¿vale? Este tipo de procesos nos permiten crear procesos con diferentes objetivos, ¿vale? Veamos, por ejemplo, un proceso de lead nurturing como tal. Vamos a entrar a este. ¿Vale? Aquí tenemos en esta primera pestaña pues la información básica, ¿vale? Para que podamos identificar el objetivo de este proceso. Como veis, se trata de educar al comprador de un CRM, ¿vale? En la siguiente pestaña debemos configurar el disparador. El disparador es el evento que va a hacer que se dispare este proceso, ¿de acuerdo? En este caso, como vemos, es cuando se añada un lead a una lista. El proceso se inicia cuando un contacto se añade a una lista. Puede ser añadido a una lista al importar o al rellenar un formulario o de forma manual. La lista en concreto que nos interesa es esta de aquí, ¿vale? Pero podríamos seleccionar cualquiera de las que tengamos creadas. Otros disparadores que podríamos seleccionar es cada vez que un contacto visite una URL en concreto, ¿vale? Cada vez que un lead rellene un formulario y nos envíe sus datos, imaginaos que tenemos un evento o imaginaos que tenemos algún formulario de descarga de contenido en nuestra web, ¿no? Un lead se registra, el formulario le dispara el email con el enlace de descarga del contenido que ha solicitado y a la vez si creásemos un proceso de nurturing en el que
seleccionemos ese formulario como disparador, podríamos hacer, por ejemplo, que este lead a la semana volviese a recibir otro impacto con información relacionada con aquello por lo que se ha interesado en un primer momento, ¿vale? Y así hacerles llegar el contenido adecuado a sus intereses y según la fase en la que se encuentre, ¿de acuerdo? Hacerlos avanzar en el proceso de compra, ¿vale? Y por último, el último disparador sería el que se cumpla una fecha. Esta fecha puede ser una fecha específica del calendario o bien una fecha del campo del lead. Por ejemplo, si tenemos las fechas de cumpleaños de nuestros contactos, pues sería una forma de poder crear un proceso, ¿no?, para que cada vez que llegue el cumpleaños de alguno de nuestros contactos, este contacto reciba un email con una felicitación, con alguna promoción especial por su cumpleaños o lo que consideremos, ¿de acuerdo? Bien, una vez seleccionado el disparador, pasaríamos a diseñar el proceso que queremos que se ejecute. En este caso, la primera acción sería enviar un email al lead, ¿vale? Aquí vamos definiendo, configurando cada una de las acciones. Este email, desde aquí podemos tener una vista previa. Sería un informe, le hacemos llegar un informe con consejos antes de comprar un CRM. A este email le hemos agregado una condición, ¿vale? Si abrimos, vemos que la condición le ponemos el nombre de ¿ha hecho clic en el enlace de descarga? Podemos configurar la condición de solo apertura, ¿vale? O si nos interesa que hagan clic en algún botón en concreto o en varios de ellos, debemos habilitar esta opción. Si ha hecho clic, y aquí podemos seleccionar en qué enlaces, ¿vale? En este caso vemos que esa plantilla solo contiene un enlace, pero en el caso de que tuviese más, se desplegarían todas las opciones. Podríamos marcar aquellas opciones que queramos. ¿Vale? Configuramos un tiempo de espera, es el tiempo que le vamos a decir al sistema que espere a ver si se cumple la condición. Vale, si en este periodo de 5 minutos, pero podrían ser días, horas, lo que queramos, si en este periodo de tiempo que hemos definido en la condición se cumple el clic en la descarga del informe, pues los leads continuarán por esta rama del sí. Y si no, continuarán, si pasado el tiempo de margen que le hemos dado, no la cumplen, el proceso continuará por aquí, ¿vale? En este caso, lo que hemos hecho es, si cumplen la condición, les vamos a etiquetar con una etiqueta de considerando implantar, esperaremos un día o dos, o los que queramos más, para volverle a impactar con otro email, ¿vale? En este email le hacemos llegar otro contenido un poquito más ya detallado, ¿no?, sobre una comparativa de CRMs. A este envío le hemos vuelto a agregar una condición de clic en el botón de descarga. También le hemos dejado un tiempo de margen. Si esta condición se cumple, pues le vamos a agregar ya una etiqueta conforme está en una fase más avanzada del proceso de compra y le vamos a quitar la etiqueta anterior, ¿vale? Esperaremos un día también y para volverle a hacer llegar otro tercer impacto con un call to action ya de solicita una demo. ¿Vale? A este botón también le podemos agregar una condición y si cumple la condición de hacer clic en el botón de solicita una demo, le agregaremos una etiqueta de que está ya buscando proveedor. ¿De acuerdo? Y a los que no vayan interactuando como esperamos, como deseamos, pues podemos, por ejemplo, enviarlos a una lista de leads fríos o, pues no sé, hacerles llegar otro segundo impacto similar, con un asunto distinto, más llamativo, al cabo de los días. Ya un poquito aquí cada uno debe pensar un poco cuál quiere que sea su estrategia y su proceso. ¿De acuerdo? Después, desde el módulo desde la pestaña de participantes, podremos ir consultando todos los leads que estén participando de este proceso. Incluso podremos ver cuál ha sido su recorrido dentro del proceso, ¿vale? Bien, volvamos a la tabla de procesos de nurturing. Hemos visto un proceso que tenía como objetivo madurar a nuestros leads, a nuestros contactos, pero podemos tener
procesos de todo tipo. Por ejemplo, la felicitación de cumpleaños que os comentaba antes. Pasamos directamente al proceso y veis que es muy simple este proceso. Únicamente es enviar una felicitación al lead, que sería este email, llegada la fecha de su cumpleaños, ¿vale? Nada más. Y si quisiéramos añadir acciones, veréis que es muy sencillo el crear el proceso. Seleccionamos la acción que queremos, ¿vale? Enviar un email al lead, podemos enviarnos una notificación interna si nos interesa saber cuándo hay un lead en una fase en concreto, enviarlos a una lista de marketing o quitarlos de una lista de marketing, agregarles o restarle una etiqueta, sumarles una puntuación específica, esperar hasta una fecha en concreto o esperar X días desde la última acción, ¿de acuerdo? Con todas estas acciones y las condiciones de los eventos del email, se pueden diseñar procesos de cualquier tipo. ¿Vale? Así, lo bueno es que estos procesos los diseñamos una única vez y después van funcionando por sí solos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar al módulo de contenidos. Desde aquí es donde vamos a poder ir creando los diferentes contenidos que podemos crear en Markitude. Como veis, tenemos formularios, páginas landing, las capturas del chat, que ahora os explicaré, y las ventanas emergentes. Y aquí en esta última entrada tenemos el acceso a la galería de recursos, desde donde vamos a poder gestionar los archivos y documentos que hayamos importado a Markitude. Los formularios tenemos dos opciones, o bien diseñarlos desde Markitude, o bien si ya disponéis de vuestros formularios en vuestra página web y no queréis cambiarlos, como es lógico, lo que podemos hacer también es capturarlos, ¿vale? Es muy sencillo, ahora veremos cómo. Veamos primero los formularios diseñados. Vamos a entrar pues, a este, por ejemplo. Aquí, como siempre, los datos básicos, ¿vale? El título que queremos que se muestre. También lo tenemos que incluir bajo un tema y tipo de comunicación. Aquí podemos crear el mensaje de confirmación que queremos que se muestre una vez el contacto envíe el formulario. Y también podríamos redirigirlos a una thank you page en la que tendríamos que indicar aquí la URL, ¿vale? Como veis, este formulario genera un iframe. Este es el iframe que tenéis que insertar en aquella web, en aquella página donde queráis que se muestre. Sigamos por el asistente. En esta pestaña de campos vamos a poder definir los campos que queremos solicitar al lead en este formulario. ¿De acuerdo? Podemos utilizar todos los campos que hay en la ficha del lead, ¿vale? Las etiquetas también, ¿vale? También podemos utilizar los temas y tipos de comunicación. En este caso podrían definir sobre qué les interesa y qué no recibir de comunicaciones, ¿vale? Otros campos que creamos expresamente para este formulario y los campos personalizados que podamos haber creado en la suscripción. Cada vez que seleccionamos un campo aquí, como vemos, se nos añade aquí abajo y desde aquí podemos personalizarlos, ¿vale? Podemos cambiar el nombre del campo que queremos que se muestre. Y también podemos modificar algunas de las opciones, ¿vale? De los valores. Vale. En este caso vamos a pedir nombre, apellidos, correo electrónico, que es obligatorio, por defecto siempre tiene que estar el correo, la empresa y la aceptación de la casilla de la política de privacidad mediante un campo de casilla de validación. Desde aquí vamos a poder configurar un poco pues cómo queremos que sea este formulario, ¿no? Queremos una columna, 2 columnas, ¿vale? La altura, el ancho, ¿vale? Un poquito el fondo, el botón del envío, qué texto queremos que muestre, el color, ¿vale?
Esta es un diseñador del formulario, pero si no os permite crear el diseño que vosotros deseáis, siempre se puede crear un tema CSS, una clase CSS, subirla a Markitude desde la galería de recursos y utilizarla para el formulario, ¿vale? Y en vista previa vamos a poder ver cómo queda este formulario que hemos diseñado, ¿de acuerdo? En la siguiente pestaña de acciones vamos a poder definir qué acciones queremos que dispare automáticamente este formulario. Puede ser una notificación a alguien interno del equipo, en este caso pondríamos aquí la dirección y podríamos seleccionar la plantilla que queremos usar, ¿vale? En este caso es una plantilla muy sencillita para avisarnos de que hay un nuevo lead. Podríamos agregar a todos los leads que entran a través de este formulario a una lista o a varias de las que tengamos creadas. También podríamos sumarles una puntuación específica. Podemos también hacerle llegar un correo de confirmación al lead, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que es un formulario de descarga de contenido, pues una vez envíe los datos, recibirá automáticamente este email con el enlace de descarga al contenido, ¿vale? Y por último también podríamos añadirle una etiqueta, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un grupo de etiquetas de descarga de contenidos, podríamos decir, vale, este lead se ha descargado el contenido que corresponda, ¿vale? Perfecto. La captura funciona muy similar. Vamos a entrar a algún formulario capturado. Esta opción recordad que es en el caso de que vosotros ya tengáis algún formulario en vuestra web y queréis capturarlos, ¿vale? Entonces, también el nombre. Desde aquí, desde el campo, ¿qué necesitamos? Necesitamos el ID del formulario original, ¿de acuerdo? Y para cada campo que queramos capturar, el formulario original, cada campo debe tener una etiqueta que se llama name, ¿vale? Aquí tenéis algunas indicaciones donde se explica las etiquetas que necesitamos. Necesitamos seleccionar el campo, el valor name de cada uno de los campos, ¿vale? En este caso lo indicaríamos aquí. Y esto genera un código de seguimiento que tendríais que insertar en la misma página donde está el formulario original. Una vez insertado este código, todos los leads nuevos que se generen a través de este formulario automáticamente se generarán como contactos en Markitude para poderles impactar. Muy interesante que también con una captura también nos permite lanzar las acciones que definamos para este formulario, ¿vale? Bien, aquí tenemos las páginas landing en la siguiente entrada. Vale. Vamos a entrar a una de ellas ya. Se está cargando el asistente de la landing, ¿vale? Como siempre, la información básica de esta landing. Y aquí tenemos el editor. Podemos abrirlo en pantalla completa para que nos sea más cómodo trabajar. Vale. Y aquí vemos pues la landing que se está cargando. Y podríamos modificarla de una forma muy sencilla, ¿vale? Lo que queramos. También podemos añadir alguno de los formularios que tengamos creados en Markitude, ¿vale? Perfecto. Después tenemos las capturas del chat. Markitude no es que ofrezca el servicio de chat como tal, sino que hemos creado una integración con Zendesk, con el servicio del chat de Zendesk. En el caso de que alguno de vosotros utilice este servicio o esté interesado, tienen una suscripción para un primer agente con un coste muy asequible, podríamos realizar la integración de tal modo que tendríamos todas las conversaciones que se generen mediante el chat también en Markitude vinculadas a un contacto, de tal forma que tendríamos la visión 360 grados de todos los puntos de contacto e interacciones que ha tenido este contacto con nosotros, ¿vale? En este caso vemos que tenemos un lead
que en algún momento ha iniciado una conversación a través del chat. Y podemos consultar cuál ha sido el detalle, ¿no?, de toda la conversación. Vale. Por último, en cuanto a contenidos, tenemos las ventanas emergentes, también llamados pop-ups. Tenemos de dos tipos, ¿vale? Como podéis ver, con formulario y con call to action. Y los disparadores pueden ser dos: por salida, es decir, por abandono de la página, o por tiempo, que en este caso aparecería el pop-up cada vez que un lead entre a una página en concreto y esté más de X segundos, determinados segundos que le vamos a poder definir, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Aquí, como siempre, los datos básicos, ¿de acuerdo? El contenido, aquí editaríamos el contenido. En esta pestaña seleccionaremos si queremos que se dispare por abandono de la página o al pasar determinados segundos. En este caso, seleccionamos al salir de la página. Y desde aquí podríamos disparar una prueba, ¿vale? Como hemos visto, hemos marcado la opción de al abandonar la página. En cuanto yo subo el scroll hacia arriba, se dispara el pop-up. ¿De acuerdo? Esto, igual que las capturas de los formularios, genera este código, ¿vale?, que es el que vamos a tener que utilizar, insertar, perdón, en aquella página donde queramos que se muestre. Y también podremos ir viendo los leads que han convertido desde este formulario, ¿vale? Bien, esta sería todo en cuanto a contenidos. Vale. Después tenemos también el módulo de redes sociales. Aquí el funcionamiento tendríamos que crear las diferentes perfiles sociales desde añadir perfil, ¿vale?, que queramos mostrar. Voy a actualizar un momentito. Bien. Y una vez creadas nuestros perfiles sociales que queremos usar, vamos a poder programar las publicaciones de una forma muy sencilla. Seleccionaríamos aquí las cuentas en las que queramos lanzar esta misma publicación y desde aquí podríamos crear la publicación, enlazar a una imagen, ¿vale?, que se nos abre la galería de recursos, y lo mismo con cada una de las cuentas que queramos. Podemos programar la publicación para tal fecha, la fecha que queramos, y guardaríamos. Cuando llegue el momento se lanzará. Esto resulta muy útil para tener que evitar salir y acceder a una u otra cuenta social para crear las diferentes publicaciones, ¿vale? También tenemos un calendario en el que podemos ir consultando todas las publicaciones que tenemos programadas, ¿vale? Es el entorno de demo y no hay muchos datos. Vale, aquí, por aquí sí. Vale, veríamos tanto los envíos masivos como las publicaciones que tenemos planificadas para un determinado mes, ¿vale? Bien. Y por último tenemos el módulo de ventas, ¿de acuerdo? El módulo de ventas lo que nos permite, como decíamos antes al principio, es hacer el traspaso de leads cualificados al equipo comercial. Aquí tenemos todos nuestros contactos clasificados en 4 estados: potenciales, cualificados, aceptados y clientes. Todos de inicio están como potenciales, ¿vale? Hasta que no cualifiquemos nosotros desde este apartado, no pasaría a la siguiente pestaña, ¿de acuerdo? Aquí, pues cada vez que cualificamos, imaginaos que este lead ya nos ha contactado, hemos tenido una primera toma de contacto con él y parece interesado en nuestros servicios o productos. Bien, entonces pasaríamos a cualificarlo. Esto crearía una oportunidad nueva, perdón, ¿vale? Empresa nueva, interesado en CRM, por ejemplo. Asignaríamos un comercial, podemos definir un origen, ¿vale?, cómo ha llegado a nosotros este contacto,
y guardaríamos. Entonces este contacto ya lo veremos en cualificados y ya vemos que se ha generado la oportunidad y demás. Aquí en esta pestaña es donde el equipo comercial debe consultar los leads cualificados, puede acceder, consultar toda la información que hemos recopilado y lo aceptaría o lo descartaría. ¿Vale? Sería la fase de pasar de Marketing Qualified Lead a Sales Accepted Lead. ¿Vale? Para aceptar la oportunidad deberíamos asignar ya el comercial que va a llevar a cabo el seguimiento de esta oportunidad, ¿de acuerdo? También tendremos que seleccionar un proceso de ventas. Desde el módulo de ventas podemos configurar diferentes procesos, ¿vale? En función pues, de la línea de negocio podríamos crear un proceso con unas fases u otras, ¿vale? Entonces en este caso seleccionaríamos el que corresponde y estaríamos aceptando la oportunidad. ¿Vale? Entonces este contacto ya vemos que nos aparece en la pestaña de contactos con los que tenemos una oportunidad y está aceptada, por tanto es un Sales Accepted Lead. ¿De acuerdo? Y una vez creada la oportunidad, desde esta entrada de oportunidades que vemos en el menú principal, podremos ir haciendo el seguimiento por parte del equipo comercial y ir evolucionando y avanzando con todas las oportunidades que tengamos en curso, ¿vale? Tenemos tres vistas, una vista de modo de lista, que es esta que vemos aquí con la tabla, donde podemos ver bastante información, ¿vale? Podríamos filtrar también por comerciales, ¿vale? En este caso vemos este nuevo que hemos creado. También podríamos filtrar por estados, ¿vale? Vamos a ir a los aceptados, que son los que más nos interesan. Bien, otra vista sería la pipeline. Esta vista nos muestra todas las oportunidades en curso, un poco en función de la fase en la que se encuentren, ¿vale? Para ello es importante que siempre tendremos que seleccionar y filtrar por un proceso de venta, porque como se nos muestra por fases, necesitamos indicarle a qué proceso de ventas queremos ver, ¿no? Entonces podemos ver pues, que en esta tenemos 9 oportunidades, una fase de primer contacto, ¿vale? Tenemos 2 oportunidades en una fase de posicionamiento, otras 2 en fase de demostración, 11 en fase de propuesta y 3 en fase de cierre, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la vista de previsión o el forecast, ¿vale? Una de las notas o campos que tiene cada oportunidad y que podemos añadir la información es una fecha estimada de cierre, así como unos ingresos estimados y una probabilidad de éxito. Entonces en esta vista lo que podemos ver es cuántas oportunidades tenemos previstas para cerrar durante el mes de junio, ¿de acuerdo? Y los ingresos estimados para este mes, si todo va como esperamos, ¿de acuerdo? Este mes no nos vamos a ganar muy bien la vida, por lo visto. Bien, aquí también se nos indican las oportunidades con las que ya ha vencido la fecha prevista de cierre que habíamos indicado y nos indica bueno, pues que habría que actualizarla, ¿no? Y en esta primera columna podemos ver aquellas a las que no le hemos indicado una fecha prevista de cierre, ¿de acuerdo? Entonces desde aquí podríamos, por ejemplo, en estas que se nos han vencido ya esta fecha, actualizarlas y cambiar de una columna a otra, ¿vale? También podríamos desplegar meses futuros, ¿vale? Y ir actualizando todas estas que tenemos con fecha vencida, prevista de cierre. ¿De acuerdo? Entonces estas vistas pues van muy bien para tener un poco un panorama de nuestra pipeline, ¿no? Y también pues para hacer reuniones de seguimiento en las que desde aquí incluso podríamos pues acceder a la oportunidad desde esta flechita y ahora nos encontramos dentro de la oportunidad con todo el proceso de ventas. Vemos que ya nos encontramos como os indicaba, en una fase de cierre y bien, aquí pues podemos ir agregando
todas las actividades, ¿no?, que hayamos ido realizando o que vayamos realizando con este contacto y con esta oportunidad. Por ejemplo, nos podríamos programar una reunión, ¿vale?, para este viernes. Vale. Por ejemplo, nos la podríamos poner como pendiente, como completada, ¿de acuerdo? En este caso la vamos a programar. También podemos, digamos, asignar esta actividad en concreto a un comercial, ¿vale? Guardaríamos y se nos queda aquí como una actividad pendiente. También podríamos, por ejemplo, imaginaos que hemos tenido una conversación telefónica con este potencial y hemos quedado en ciertas cosas, pues para que poder recoger toda esa información podríamos describir en esta actividad de llamada cómo ha ido esta conversación y en qué hemos quedado. La marcaríamos como completada. Agregaríamos las notas. Bien. Incluso también podríamos enviar un correo electrónico desde la propia herramienta, ¿de acuerdo? Que se nos abre, como veis, esta ventana medal desde la que podríamos indicar el mensaje, escribir el texto que queremos hacerle llegar en este mensaje y lo enviaríamos. Como veis, también podríamos vincular otros contactos relacionados con esta oportunidad, ¿no? Como podría ser, pues, alguien de influencia, una persona decisora, ¿vale? También podríamos, en el caso de que conozcamos con quién estamos compitiendo, indicar con qué empresas estamos compitiendo para esta oportunidad. Vincular también notas o agregar notas que consideremos relevantes para el seguimiento de la oportunidad. Incluso subir documentos, ¿vale? Pues no sé, unas propuestas que le hayamos pasado, un briefing, un presupuesto, un poquito todo aquello que nos ayude a gestionar esta oportunidad hasta cerrarla como ganada o como perdida, ¿de acuerdo? Entonces, al momento de cerrarla como ganada en este caso, pues también se pueden crear diferentes motivos, pues podría ser porque es un cliente de confianza o porque la demo ha ido muy bien o porque nuestro producto o servicio pues tiene las funcionalidades adecuadas a las necesidades del potencial, ¿de acuerdo? O todos aquellos motivos que queramos se podrían crear. Podríamos indicar también los ingresos reales, agregar cualquier comentario relevante e indicar pues el comercial que ha finalizado esta oportunidad. Y por último, tendríamos desde esta entrada de actividades, pues podríamos ir haciendo un poco el seguimiento de todas las actividades que tenemos vinculadas pues a una oportunidad o a un contacto. Podemos filtrar, como vemos, también por comerciales y por estado de la actividad. Por estado o por tipo de actividad, ¿vale? En este caso vamos a indicar aquellas tareas pendientes, ¿vale?, para ir haciendo el seguimiento y desde aquí podríamos ir completando, ¿vale?, y guardando para llevar un poco el control de todas aquellas tareas que tenemos pendientes de ir realizando, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es un poquito Markitude, espero que os haya quedado más o menos claro, que os haya ayudado a tener una visión global de la herramienta y todo su alcance. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en escribirme directamente a mi correo, también podéis llamarme, ¿de acuerdo? Y sin ningún tipo de duda, pues revisamos las dudas que os hayan podido surgir, ¿de acuerdo? Espero que podáis sacar mucho provecho de esta prueba y que os pongáis las pilas porque seguro que rápidamente os parece una herramienta, os familiarizaréis con ella y podréis obtener muchas ventajas, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y hasta pronto.